reaccionando a curiosidades históricas de Venezuela. Comencemos. En 1528, Venezuela fue durante 17 años una colonia alemana, al mando de una familia de banqueros alemanes. Durante este periodo, Venezuela se conoció como Klein Venedig, que en español significa Pequeña Venecia. ¿Cómo así? ¿No se supone que solamente los españoles habían venido y se habían apoderado de esta zona? En 1617, el pirata inglés Walter Raleigh atacó y saqueó la ciudad de Angostura en la Guayana Española. Hoy en día esta ciudad existe bajo el nombre de Ciudad Bolívar. En 1750 nace en Caracas Francisco de Miranda, quien fue un militar venezolano que participó en muchas campañas militares como la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos o la Revolución Francesa, y que Podemos decir que es un Simón Bolívar olvidado. Por lo visto hizo bastante. debido a esto hoy en día es conocido como el americano más universal. Pues la ventaja de estos videos es que uno entiende un poquito más de contexto histórico, porque la verdad lo que he visto con los otros videos, o lo que he aprendido, es que se nos han enseñado mal los factores de historia a nivel Latinoamérica, porque siempre ha sido como llegaron los españoles, destruyeron, colonizaron y conquistaron y listo, y ya, fin de la historia. En 1817, durante la Guerra de la Independencia de Venezuela, una fuerza expedicionaria del Reino Unido llegó al país para luchar del bando de Simón Bolívar. Este batallón recibió el nombre de la Legión Británica. Si me acuerdo, lo vi en la novela que dieron acá en Colombia. En 1843, Venezuela logró establecer relaciones diplomáticas con el Estado alemán del Gran Ducado de Baden y logró reunir un grupo de alemanes católicos y los asentaron en el estado Aragua. Hoy en día este poblado aún existe y se conoce como la Colonia Tovar. De razón me salieron unos videos promocionando este lugar. Más adelante miraremos, pero es interesante saber que no todo es Estados Unidos, sino que Alemania también tiene una gran contribución en este continente y por lo menos en este país. En 1881, el presidente venezolano Antonio Guzmán Blanco envía una carta a Perú, denunciando las agresiones de Chile a este país y dando ánimos a esta nación durante la Guerra del Pacífico. En 1895 ocurre en el estado Bolívar el incidente del Cuyuní, en donde fuerzas británicas que buscaban quitarle todavía más territorio a Venezuela fueron combatidos y expulsados por una guarnición venezolana en la zona. Es decir, que Venezuela también tuvo pérdida de territorio por Europa. En 1934 son fabricados completamente en Venezuela bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez los tortugones. Se ven curiosos, para ahí como tortugas ninjas o naves espaciales, incluso parece tipo dibujo animado cuando tenían que inventarse un ovni y los hacían así bajitos con ruedas. Que fueron uno de los primeros carros blindados en toda Latinoamérica. Los primeros de Latinoamérica es un punto a destacar. Un año después, en 1935, muere Juan Vicente Gómez y el canciller alemán de aquella época, o sea, Adolf Hitler, envía una carta escrita por él mismo lamentando la pérdida y enviando sus condolencias al país. ¿Quién lo diría? Ese momento crucial de la historia y tan pegado, bueno, tan cerquita acá, Venezuela, con Adolfo Hitler, nunca en mi vida me imaginé que hubiese una relación tan estrecha. También, justo ese año, llega a Venezuela una misión militar alemana de la Kriegsmarine, enviada por el mismísimo Adolf Hitler, con el fin de hacer una ceremonia nacional socialista y honrar los restos de Simón Bolívar. ¿Cómo así? ¿Hitler sabía la existencia de Simón Bolívar y lo apoyaba? ¿Y ya se estaba moviendo el socialismo como este elemento histórico? En 1937, un aviador estadounidense llamado James Crawford Angell se encontraba sobrevolando la Guayana venezolana, cuando se estrelló, pero junto con su tripulación logró sobrevivir. Días después de recorrer por auxilio, por error descubrió la catarata de agua más alta del mundo, quien hoy en día lleva su nombre, el Salto Ángel. La de la película Up, pero
Bueno, supongo que es como en Colombia que está la Piedra del Peñón. Algún campesino iba caminando y de repente encontró una piedra gigante y dijo, volvamos lo turístico y ya. Nadie más había visto esa piedra, nadie más había recorrido ese territorio. Aunque aquí en este caso, de pronto por condiciones de movilidad, era más probable que pasara esto. También en 1937 llegan a Venezuela los barcos Caribia y Königstein, que eran barcos alemanes con muchos refugiados judíos que venían huyendo de la dictadura nacionalsocialista alemana. Es curioso y de hecho todo el planeta está lleno de judíos, pero creo que por un asunto de ubicación geográfica era más fácil llegar a toda la zona de Venezuela, las Guyanas, Brasil. En 1942 es torpedeado y hundido el buque petrolero Monagas por un submarino de la Alemania nazi. Esto significó el primer ataque alemán en el hemisferio occidental y la entrada parcial de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial del bando de los aliados. Por eso son interesantes estos videos. Desconocía completamente que esto hubiese podido ocurrir, ¿no? Sí se sabía que en la Segunda Guerra Mundial Latinoamérica mandó gente a la parte europea a combatir y a hacer apoyo, pero no sabían que de allá hacia acá se habían cometido algunos ataques. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Venezuela y Estados Unidos llegaron a un acuerdo y marineros de la Armada venezolana realizaron un desfile militar en la ciudad de Galveston, en el estado de Texas. Esas son cosas a tener en cuenta. Bueno, bajo qué factor, no todo ha sido violencia, Estados Unidos no ha rechazado siempre a Venezuela y siempre que se destaca, Venezuela ha aportado mucho pues, a nivel global. En 1953 fue puesto en servicio el ARB Nueva Esparta, que fue el barco de guerra más grande y poderoso de toda la historia de Venezuela. En 1954, el venezolano Luis Caballero Mejías crea la patente 5176, llamada la harina de maíz precocida, y 6 años después empezó a ser producida en masa como la harina pan. Este señor es un héroe nacional, un héroe continental, porque por lo menos en Colombia esto es de lo más vendido, lo más factible, lo más utilizable. Para unas buenas arepas, pin, pin, pin. Este señor debe tener una estatua en la capital del país de 3 metros y que todo el mundo reconozca su gran aporte gastronómico. Que es un popular ingrediente muy utilizado en Venezuela, Colombia, las Islas Canarias y el sudeste de los Estados Unidos. En 1956, Venezuela comenzó a construir el reactor nuclear RB-1, que fue el primer reactor nuclear de toda Latinoamérica. No sé si de pronto más adelante dirán o si no investigaré, pero ¿qué pasó con este reactor nuclear? Pues las imágenes dan a entender que está como abandonado, pero la energía nuclear bien manejada funciona. El problema es que muchas veces no le ponen cuidado a eso y falla. Lo otro es que con los últimos 2 gobiernos a nivel Venezuela considero que no sería una buena opción. Y más porque me acuerdo hace unos años donde por culpa de falta de mantenimiento de unas hidroeléctricas estaban quedando sin energía eléctrica y demás. Entonces un reactor de estos sin mantenimiento no es la mejor opción. En 1960, el presidente venezolano Rómulo Betancourt sufrió un intento de asesinato por parte del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. Esto causó una movilización general de las Fuerzas Armadas venezolanas y la organización de una invasión venezolana a la República Dominicana. Eso hubiera sido interesantísimo, súper fuera de lo normal, Venezuela invadiendo y más el resultado histórico, bueno, cultural y social. Pero un año después los dominicanos se adelantaron y mataron a Trujillo. Bueno, épocas calientes en Latinoamérica. En 1964, el presidente, general y veterano francés de la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle, hizo una visita oficial a Venezuela donde paseó por las calles del país saludando a la población venezolana.